volvemos a uno de estos paneles en los que estamos analizando el tema de las enmiendas constitucionales que se aprobaron el día jueves. Ahora nos acompaña Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Está también Gonzalo Ortiz, periodista, profesor universitario, historiador también, porque escribe bastante de historia, especializado sobre todo en historia económica del Ecuador. Y Juan Carlos, junto a mí está Juan Carlos Calderón de Plan B. Esto es una coproducción de La República, de Fundamedios y de Plan B, asimismo. Y estos paneles, estas conversaciones forman parte de todo este circuito, esta serie de trabajos que se han hecho alrededor de las enmiendas constitucionales. Uno de los temas sobre los que se ha conversado mucho, y aquí me gustaría arrancar con Gonzalo, es el tema la posibilidad de que el Ecuador, con la reelección indefinida aprobada, entre en una lógica destructiva, pienso a veces yo, del eterno ausente, esta figura del político carismático que está afuera, que llega, no llega, regresa. Ayer en la sesión de la Asamblea se habló mucho en ese sentido. Rosana Alvarado, Juan Carlos, tú recordabas, Rosana Alvarado decía que lo que se estaba aprobando aquí son unas merecidas vacaciones del gran líder para que vuelva recargado de energía en el 2021, y la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, decía que esta aprobación es para que todos los ecuatorianos tengan el derecho a postularse cuando sean, pero sobre todo el derecho del presidente Correa. Pero frente a esta posibilidad del gran ausente, surgen otras tesis. Enrique Ayala, el historiador, nos decía que en cambio él ve que esto marcó la derrota de Correa, que Correa está fuera, que él no cree que vuelva porque Correa va a ser procesado, tendrá que rendir ante la justicia por las cosas que se han hecho. Pero me gustaría conversar sobre esto con Gonzalo. Gonzalo conoce mucho de historia también y sabe mucho de la actualidad. Gonzalo, ¿cuál de las dos tesis te parece que se ajusta más? Gracias por la invitación, gracias Martín, y buenas a todos. Verás, lo primero que yo siento es una inmensa decepción porque el Ecuador haya caído tan bajo, ¿no? El hecho de que hayan pasado estas enmiendas a pesar de toda la oposición masiva del pueblo ecuatoriano, del pedido masivo del pueblo ecuatoriano reflejado en las encuestas de que se requería una consulta popular, muestra que el autoritarismo se sale con la suya. Pero yo creo que hasta aquí nomás, porque la pregunta tuya es si es que Correa va a volver como el gran ausente, como Velasco. Y ahí te doy la perspectiva histórica. En mi manera de ver, Velasco pudo ser 5 veces presidente porque se reinventaba a sí mismo, cambiaba. Y Correa es demasiado fanático de sí mismo, es un ególatra y no va a poder reinventarse a sí mismo. Velasco fue un candidato absolutamente conservador y fue un triunfo del Partido Conservador en su primera elección en el año 35, pero recuerden que cuando vino la segunda vez fue a hombros de la Revolución de la Gloriosa, ¿no? Que le nombró como el único que podía enfrentar después de un gobierno plutocrático liberal como el de Arroyo del Río. Y entonces dijo que tenía el corazón a la izquierda y que era un tipo al que los comunistas le apoyaron y los socialistas le apoyaron y demás. Ya durante ese segundo periodo viró otra vez hacia la derecha. La tercera vez fue un candidato más bien liberal, en la onda precisamente que había dejado el gobierno modernizador de Galo Plaza y demás.
Y a la cuarta vez era un oligarca, era más bien representante de las fuerzas de la oligarquía de Guayaquil, muy ligado ya, o algo ligado ya a ese populismo de manejar las masas de una manera clientelar. Y la quinta claramente ya fue eso. Entonces, esa capacidad de transformación que tuvo Velasco Ibarra, yo no la veo. ¿Tú no ves a Rafael Correa llegando acá como un presidente liberal o de derecha, o que más claramente de derecha? Ha sido un gobierno, francamente, tan engañoso, ¿no? Porque a propósito de revolución y de revolución ciudadana y de progresismo, ha sido un gobierno extremadamente procapitalista, un gobierno que ha consolidado los monopolios en el Ecuador, y un gobierno autoritario que ha destruido todas las bases de lo que es ser un gobierno de izquierda: la participación ciudadana, la libertad de expresión, la posibilidad de que crezca la sociedad civil. La ha destruido sistemáticamente, como esos programas de cocina, ¿no? Con el cuchillo así, cortándole en pedacitos. Oye, Gonzalo, pero uno de nuestros columnistas de Plomego, Andrés Ortiz, precisamente decía, pero si la izquierda es eso mismo. O sea, hay quienes creen, ¿no? Quienes tienen una... O sea, no digamos si es de derecha o izquierda, si la izquierda es eso mismo. Sí, a mí hay una cosa que no me cuadra en esta, siempre me resulta incómodo cuando se dice Correa no es de izquierda, es de derecha. A mí hay un temita que no me cuadra de todo, es la intervención del Estado, que ha sido un postulado de la izquierda, ¿no es cierto? Y este ha sido un gobierno donde el Estado ha intervenido hasta en nuestras vidas. No siempre, el fascismo italiano es... derecha. Es el Estado puro. El Estado, pero yo creo que sí, ha intervenido, y ha sido el 44% del PIB se debe a la intervención del Estado, y la reducción porcentual de la inversión privada, pero no ha sido el Estado interventor en el sentido que, por ejemplo, piensa la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia permite, o entre sus postulados está, el crecimiento de la sociedad civil. Y a lo que iba es eso, a esa destrucción sistemática, que ahora, cuando el Estado tiene que retirarse, se va a caer todo eso. Por ejemplo, todas las ONGs que estaban trabajando en el sector social, en el sector de la ayuda a los ancianos, a los niños, a todos esos les dijeron, no, el Estado va a hacer, ustedes váyanse. Y en algunos casos, algunas se quedaron, pero como auxiliares del Estado. El Estado les daba la plata para que ellos hagan. Ahora ya no hay. Y las ONGs esas que tenían un sistema de recolección de fondos, aunque sea por simplemente beneficencia, como se les acusaba, ahora ya no tienen esa red de recolección de fondos, se va a caer. Y esa es una de las razones por las que se va a Correa, porque va a haber una reacción tan grande por el desempleo y por la caída del Estado de esta red de ayuda, que Correa en realidad sale corriendo. Claro, el gobierno de Correa lo que ha hecho es marginar a la sociedad de la política, de la actividad en general, y en ese sentido me encantaría escuchar a Ruth. Ruth ha estado más del lado de la sociedad. Sí. ¿Cómo ves este tema? Tú porque una de las acusaciones, entre comillas, del correísmo y del gobierno contra las ONGs, contra las universidades, contra los periodistas, es que son políticos. Como que la política fuera un acto de delincuentes. Sí. ¿No? ¿Cómo ves tú eso? Yo quisiera comentarles que nosotros, desde Participación Ciudadana, al menos, le hemos vivido este proceso democrático desde que fue construida la Constitución Política. Nosotros estuvimos como veedores de la Constitución Política, del ejercicio de la Constitución. ¿Te refieres a la de Montecristi? Ajá. Estuvimos tratando directamente con Virgilio Hernández. En ese tiempo él era el que dirigía la mesa justamente de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces nosotros inclusive logramos meter algunas de las cosas de control político, algunos de los temas logramos meter ahí, ser recibidos, hablar y etcétera. Pero nosotros sí somos testigos también de la destrucción y la deconstrucción que ha venido teniendo en este proceso las organizaciones de sociedad civil. El problema más grande, y hoy creo que tengo que hacer un ejercicio autocrítico también, es que uno de los problemas más importantes que nosotros detectamos es que las organizaciones de sociedad civil por muchos años se mantuvieron en la lógica de tener liderazgos únicos y no fomentaron los liderazgos de los que venían atrás. Entonces, ¿qué pasó con este proceso? En este famoso proceso donde supuestamente hubo en Montecristi al menos participación ciudadana plena, entre comillas, lo que pasó fue que las grandes cabezas de las organizaciones de sociedad civil fueron cooptados por el gobierno y fueron a trabajar en los organismos de gobierno, sus secretarías, directores, en toda una gama de puestos que se abrieron en ese tiempo. ¿Y cuál fue
la consecuencia funesta para las organizaciones de sociedad civil fue que las personas y personajes que defendían derechos ciudadanos y sociales fueron a defender una agenda política. ¿Y qué pasó? Se fueron a formar parte del aparataje del Estado, fueron muchos ministros, ustedes saben que muchos ministros eran de sociedad civil, pudieron nombrar algunos, y lo que pasó es dejó un vacío. Entonces los que vinieron atrás no estaban totalmente preparados y además les cayó encima una constitución política nueva a la que tenían que entender, comprender y tratar de agilitar. Y encima les cayó los decretos después 16, y encima les cayó todos los decretos que regulaban el tema de la cooperación internacional. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una deconstrucción de sociedad civil. Pero, Ruth, ¿cómo te acompañado, acompañado de un discurso que va muy en la línea que dice Juan Carlos. Es decir, el discurso del presidente, que yo creo que fue también parte de un proceso, sí, de un plan de trabajo muy bien orientado y muy bien pensado, en que había que bajar de la camioneta a los partidos políticos, entonces hay que tildarles de partidocracia. Y también estaba cargado este discurso político de que sociedad civil es mala porque además dependemos y obviamente cumplimos agendas de afuera y posiblemente los americanos además, entonces por lo tanto tendríamos que ser agentes de la CIA. Entonces todo eso en la Inteley, que venimos 9 años escuchando eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy por hoy tenemos organizaciones de sociedad civil desmovilizadas, organizaciones de sociedad civil que quieren de alguna manera volver a salir y a volver a restituir el espacio que teníamos antes. Digo teníamos porque la movilización de sociedad civil era otra hace 9 años, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha pasado? Y ahí concuerdo con lo que dice en la línea de lo que estaba manifestando Gonzalo hace un momento, es decir, esto está cambiando porque de alguna manera tenemos las enmiendas de ayer, pero hay otra cosa que es básica y vital y real. La gente está en las calles, porque finalmente las calles han sido y están volviendo a ser el espacio donde las organizaciones de sociedad civil y a los ciudadanos y los otros grupos tienen el derecho de expresarse y encuentran en esa vía su forma de decir lo que están pensando. Entonces estamos viviendo desde ese punto de vista una situación bastante compleja. Pero como a mí realmente lo que dices me parece muy novedoso, pero me parece impresionante que haya sido precisamente esa clase que dirigía a la organización, a la sociedad civil, a las ONGs, esa misma élite de esas organizaciones que se pasa al gobierno a formar parte de un proyecto político y es capaz de hacer el hueco para enterrarla. O sea, entonces yo pienso, digo, ¿cómo estarían de mal? ¿Cómo estarían de mal? ¿Qué tan poca convicción sobre la participación ciudadana tenían que se pasan del otro lado y entierran a esa organización social? Y no solo eso, sino que conciben una constitución hiperconcentradora que deja de lado a la sociedad. Lo que pasa es que yo pienso que la lectura no es tan simple en el sentido de decir, claro, entonces se pasan al otro lado y entierran la sociedad civil. Por supuesto, el enterramiento de sociedad civil y la conculcación de los derechos de la movilización social, por ejemplo, es obviamente, como yo le veo, es una de las consecuencias de lo que pasa. Pero todo este entierro de sociedad civil no viene solo, pues Martín y Juan Carlos, es decir, viene acompañado no solamente del proceso político, viene acompañado del discurso político, viene acompañado además de que mucha gente que se pasó creía al principio en el discurso y más que nada en este proyecto país que se llamaba, al principio se llamaba así, el proyecto país, ¿no es cierto? Justicia social. Del proyecto país se pasó al proyecto de la construcción de la casa. Y de la construcción, exactamente. Sí, y vienen otros temas. Sí. Que acompañan estos procesos, ¿no es cierto? Y que vician no solamente el consentimiento, pero también el conocimiento y también después sucede lo que sucede. Y yo te voy a decir bien claro, ¿cuáles son estas otras cosas? Corrupción, yo creo que hay que decirlo así. Claro, es lo que decía Juan Carlos, entonces, el proyecto de construcción de la casa, el proyecto de aprovechar, y claro, ya quedaron cooptados adentro, se acostumbraron a las mieles del poder. Correcto. A ser invitados de vez en cuando al palacio y si no, a tener carro, guardaespaldas
y tener pues todos estos beneficios que les ha dado este Estado, que además ha tenido tanto dinero, ¿no?, para derrochar a manos llenas. Y entonces ellos son los que manejan ese montón de plata y pueden hacerlo, y derrochan sin miedo, ¿no? Ayer en una conversación que tenía mencionaban que precisamente lo que el correísmo ha hecho también, alguna cosa buena habría hecho para algunos, y es crear una nueva casta, ¿no?, de estos funcionarios medios y altos que tienen otro tren de vida, andan en carros de lujo, etcétera, etcétera, y que no lo van a soltar fácilmente. Pero fíjate los que han sido ministros a lo largo de este periodo, porque hay algunos que rotando han estado en todos los puestos. Di en promedio $5,000 mensuales, $60,000 al año, 10 años, 9 años que están, $540,000. ¿Qué es lo que han ganado en estos años? Sin contar muertos y heridos. Si es que no fueran corruptos, $500,000 lo que se declara, digamos, cada uno de ellos, $500,000. Claro. Entonces es obvio que y en general está su pareja en el gobierno, ¿no? También. Y una cosa que además generalmente tiene la pareja, o si no 12, como nos han demostrado algunos cuadros sinópticos de las relaciones del poder, ¿no? Alguna vez decía, no me acuerdo si era justamente Álvaro Vargas Llosa, creo que era Álvaro Vargas Llosa o alguien, este momento no se me viene a la mente, pero algo que decía un tema que me parece que es muy cierto. Una de las grandes maldiciones de los países del petróleo, que reciben pues, las bondades del petróleo justamente son estas. Que lejos de generar alivio de pobreza efectiva, porque yo lo que digo es, con la plata que hemos tenido, debimos haber salido totalmente de la pobreza, no aliviando la pobreza. Pero eso nunca pasa. ¿No es cierto? Nunca pasa en los estados petroleros. Y nosotros no somos el caso único. Es decir, si ustedes ven históricamente los casos de Oriente, es exactamente, es decir, se generan castas que se apropian, ¿no es cierto?, de los réditos del petróleo y que generan cadenas de corrupción que después son muy difíciles de romper y que obviamente destruyen el Estado de Derecho, que yo creo que es lo que estamos llegando. Sin embargo, yo todavía guardo esperanzas, Gonzalo y compañeros del día de hoy. Yo creo que el Ecuador es un pueblo único y el ecuatoriano es único, el quiteño es único, y yo sí creo que tenemos sangre indígena por ahí que nos revuelve, y por algo somos lo que somos, y yo creo que en algún momento, por eso se está viendo en las calles. Ustedes vieron ayer indígenas enfrentándose a los caballos que se les botaron encima. Eso es porque la sangre que corre por nuestras venas es sangre valiente. Bueno, lo que va a correr es un corte de este momento y les agradecemos mucho su atención. Volvemos en un momento. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53.10. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. La gente estaba preocupada por el hecho de que Correa se perennice en el poder, se quede en el poder para siempre, y entonces se planteó esta transitoria con el objeto de calmar los ánimos, de que las enmiendas pasen sin mayor problema. En febrero de 2014 se evidenció, se mostró que ya el presidente Rafael Correa no podía endosar su voto a quien sea que designe como candidatos a nivel nacional. Entonces ahí por primera vez Alianza País ve su liderazgo, su principal apelación a la legitimidad, que era ganamos en las urnas, siempre ganamos las elecciones, siempre somos más, etcétera, etcétera. Por primera vez ve ese fundamento de su legitimidad amenazado. Y lo atropellado que ha sido el proceso cuando Alianza País prepara a toda su fuerza de choque paralelamente de los asambleístas, los alternos. Por si alguno se echaba para atrás o cambiaba de manera de pensar, pues había quien lo reemplace y no le falle el voto. Esta duda que existe sobre el futuro electoral de Correa paraliza a la oposición. ¿Y a qué me refiero? Porque hay algunos actores en la oposición que estarían dispuestos a ser candidatos si Correa no se lanza.
Bueno, gracias por volver con nosotros. Después de este corte estamos con Ruth, con Gonzalo, con Martín, conversando sobre los impactos que tiene para el país la aprobación de estas reformas, enmiendas, o como acá se ha denominado, las remiendas, para darle un híbrido, ¿no? Y una pregunta central ahí para Gonzalo, para Ruth, quien quiera puede empezar, es, decía yo, hay un hecho político central en este momento, ¿no? Independientemente de cualquier especulación política, y es que Correa sale del escenario del 2017. Pero falta 1 año y medio para que esto suceda, en realidad, para las elecciones y para que entreguen el poder, etc. Y entonces tenemos prácticamente a un Correa que ya no es o ya no va a ser, y esto genera una especie de caos, de un gobierno que ha sido autoritario, claro, un gobierno que ha sido tan vertical, la principal cabeza ya no va a estar, entonces ahí puede ocurrir cualquier cosa, me imagino. No sé, cualquiera, Gonzalo. Yo creo que va a haber una pugna interna muy fuerte. Eso pasa, ¿no? Es decir, al decir Correa, yo me voy, los segmentos que están ahí debajo empiezan a tratar de moverse para estar cerca del que vaya a ser del fin de todo esto, que ahora dicen que es Lenín Moreno. O sea, vamos yo no creo que hasta el final. Mejor dicho, y en medio de eso, claro, ya sabemos que ha habido segmentos claramente distintos dentro del correísmo, aunque se han impuesto los Alvarado, ¿no? Parece que ahora copan el espacio. El único que queda por a un ladito es Patiño. Ajá. Pero a mí me da la impresión de que se han ido desprendiendo de todos aquellos que le molestan al FMI en primer lugar. Se han ido los radicales. Le sacaron a Pavel Muñoz, a Carlos Mar Carrasco, a los que podrían molestarle al FMI. Están ya haciendo los cambios que el FMI desea antes de firmar ninguna carta de intención, ¿no es cierto?, para llegar con los deberes hechos. Y el único que queda de los radicales, digamos, dentro del gobierno es Patiño, de los que eran radicales. Y entonces va a haber al menos estas 2 grandes alas, ¿no? La de los Alvarado, que le tendrán copado a Lenín Moreno, me parece, y la de Patiño. Pero hay muchos otros grupos en provincias y también aquí en Quito. Y entonces eso le va a debilitar mucho más a Correa en su fuerza política. Es lo que los estadounidenses suelen llamar, tú que estudiaste allá, el pato cojo, ¿no? El último año del gobierno de alguien que ya no puede reelegirse es un pato cojo, es decir, ya no tiene fuerza para nada, ni siquiera para salir volando. Pero hay una duda de mucha gente que no cree que Correa finalmente termine yéndose. Es decir, que este cuento de la transitoria, que no sé qué, yo sostengo que sí, que se va a ir, de todas maneras. Pero mucha gente, tanto dentro del oficialismo como fuera de él, la oposición lo ha señalado, que ese tema de la transitoria es una trampita, que después de 6 meses el tipo va a decir, no, ya me arrepiento, esto ya es un relajo. Yo tengo entendido que ya no puede porque la Corte Constitucional ya no... Pero podría la Corte Constitucional decir, no está bien porque no estaba en el proyecto que yo aprobé y por tanto le echo abajo. Pero entonces eso lo van a tener unos mesecitos. Pero eso creo significa un mayor desgaste, de todas maneras. Y un terrible desgaste si después de 6 meses se retira el argumento moral con el cual dijo, no, me voy por ética para que no se piense que me quiero beneficiar. Después de 6 meses va a decir, ahora ya me quiero beneficiar, he cambiado de opinión nuevamente y ahora ya me quiero beneficiar. No sé qué digas tú. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es decir, yo pienso que no podemos, por el perfil mismo que es de nuestro presidente, estar seguros, al menos ese es mi criterio, de que realmente vaya a desaparecer. Yo lo tomaría eso con beneficio de inventario. Porque yo honestamente creo que ellos están calculando y están comprando tiempo. Yo pienso que el tema de la decisión de la Corte Constitucional es una carta bajo la mesa bien interesante y bien importante que existe y es real. Es decir, si mañana de alguna manera logran algún acuerdo que de alguna manera podría llevar a flote este país un poco más de tiempo, yo estoy segura que esa carta va a hacerse puesta sobre la mesa en el corto espacio de tiempo, porque no tiene mucho tiempo más, y posiblemente podría darse lo que tú dices. Sin embargo, yo creo que hay 2 temas importantes allí de tomar en cuenta. Uno va mucho a depender, ¿qué va a hacer la oposición? Yo ahí sí quisiera ponerme un poco de ese lado y al analizar eso, porque no quisiera darle más tiempo al presidente Correa, con todo respeto, porque ya todos le conocemos, sabemos y tenemos clarísima la película después de lo de ayer. Sí quisiera darle un poquito más de tiempo a la importancia que reviste en este momento tener un proceso de unidad más que nunca.
Porque yo creo que va a definir mucho eso, es decir, ¿qué va a pasar con la oposición? ¿Qué va a hacer la oposición en este nuevo escenario? No solamente con las enmiendas, todo lo que se viene después de las enmiendas a partir de lo que vimos ayer, la represión brutal de la que fueron objeto aquellos que estuvieron en la calle y todo lo que las enmiendas significan, el tema de Fuerzas Armadas, de toda la conculcación de derechos, inclusive los de comunicación. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Se va a reunir? ¿No se va a reunir? ¿Va a sacar candidato único? Yo creo que ese es el gran debate que deberíamos nosotros como ciudadanos, y ahí va mi deformación de sociedad civil como ciudadana, qué es lo que veo y qué es lo que yo quisiera ver a futuro. Ahí yo creo que tiene una gran deuda el grupo político hacia la ciudadanía, porque nosotros, la sociedad civil tiene sus limitaciones, pero desde sociedad civil nosotros quisiéramos ver que se organice de alguna manera la oposición para que pueda dar salidas también al país que queda. Yo creo que hay que empezar a hablar no del país que tenemos, ni el que soñamos, que nos dicen que el país ya cambió. ¿Y cómo es ese país que queda? ¿Cuál es el país que queda? ¿No? Qué trágico que estemos hablando del país que Entonces, queda. ¿cuál es el país que queda? Para mí, el país que queda es un país sin institucionalidad, sin independencia de poderes, con un Estado de Derecho flojo, con las enmiendas constitucionales, con un tema de autocensura mucho peor que de la que hemos venido teniendo ahora, ¿no es cierto? Tú te estás refiriendo al tema de la comunicación. Yo veo, por ejemplo, que se va a desaparecer la prensa autocrítica, la prensa crítica, la libre pensadora, la libre prensa, la investigación. Entonces, ¿ahora qué se va a imponer? Se va a imponer una línea única desde arriba, ¿no es cierto? Porque como es un servicio público, le corresponde al Estado decirte y regularte lo que tienes que decir, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Y además algo gravísimo. Yo creo que a los ciudadanos hay que hacerles reflexionar sobre la manera y la forma como fueron aprobadas las enmiendas del día de ayer. Entonces fueron tan democráticas, por eso necesitó la Asamblea estar blindado con caballos, con perros, con todo. Esa es la democracia. Y colchones. Y colchones, además, esa es la democracia. Eso es lo que hay que ponernos a pensar los ciudadanos de a pie. No, eso es lo que queremos. Es verdaderamente vergonzoso cómo se aprobaron las enmiendas, ¿no? La Asamblea, que es justamente la representación del pueblo y de la participación popular, convertida en un búnker y con gente que durmió desde la noche anterior y llenaron, por eso los colchones también allí, y con una fuerza pública desatada, ¿no? Desatada, con trucutús, como llamábamos, y estos carros de asalto, porque realmente son unos carros de asalto de los antiguos trucutús que botaban un poquito de agua a los que ahora tienen, ¿no? Es una cosa verdaderamente aterrorizante. Por eso la gente salió corriendo. Creo que una de las personas heridas fue atropellada por uno de estos carros. Pero a lo que yo iba es a que ¿qué le va a pasar al Ecuador en adelante? Y un factor importantísimo se viene de inmediato, y es, ¿se paga o no se paga el 15 los bonos global que tiene que pagar el gobierno? ¿Tiene o no tiene los 650 millones? Han repetido, han hecho ruedas de prensa exclusivamente para decir sí vamos a pagar, porque saben que si no pagan, caerían en default, y realmente no hay fuerza humana que les haga conseguir dinero en ninguna parte. China ya no quiere prestar, y entonces la idea esa de acercarse al Fondo Monetario, al BID, al Banco Mundial para que presten, ni siquiera eso funcionaría si no pagan los bonos. Pero digamos que pagan. Ya. Digamos que pagan, digamos que han tenido las provisiones y han guardado esa plata. Al seguro y pagan, ya. Pero el próximo año, aún así, va a ser muy complicado si no hacen los deberes frente al Fondo Monetario y demás. El déficit de este presupuesto que se acaba de aprobar, otra vez la Asamblea de Borregos aprobando todo a pesar de lo que dijeron los analistas. El Observatorio de la Política Fiscal dice que el déficit es de 5.000 millones, en un presupuesto de 30.000, es el 25% del presupuesto. Es mucho más grande de lo que ellos dicen. El gobierno acepta que es de 2.000 millones, pero no, es de 5.000 millones, porque están hechos mal los cálculos. Las propias cifras del presupuesto sale que el déficit es mucho más grande. Entonces, el próximo año va a ser un año complicadísimo para Correa y para el manejo y para la gente. El desempleo va creciendo, el desempleo va creciendo a pasos agigantados, y la caída de los servicios sociales del Estado va a complicarle tremendamente el manejo del próximo año. Yo creo que en ese sentido a la sociedad civil
y la participación de la gente va a ser mucho más grande, ¿no? Va a crecer. Y creo que se le va a perder un poco el miedo, a pesar de que tiene estos genízaros, estos gladiadores a los que ponen a calle para pelear contra, como si fueran fieras, las personas que salen a protestar, pues la gente va a incrementar su participación directa. Los partidos políticos tal vez les acompañen, tal vez no. Creo que hay algunos que están reconstituyéndose y en fin, pero esa unidad yo no la veo tan fácil y creo que van a pasar todavía algunos meses hasta cuando lleguemos ya a un periodo propiamente electoral. Sí, claro. Y allí empiezan de nuevo los egos, ¿no? Y pero ciertamente yo estoy de acuerdo con Ruth que la unidad política también para enfrentar esto sería necesario y no ir solamente desperdigados para ver cuál es el que pasa a la segunda vuelta y ahí se apoyarle después, ¿no? Gonzalo, ¿tú eres partidario de una nueva asamblea constituyente, porque parte de la discusión acá es cómo recomponer la institucionalidad, cómo recomponer y cómo desmontar todo esto, desmontar. En otro de los paneles, Enrique Ayala decía, la única forma de desmontar es con otra constitución, porque si no, habrá organismos, instituciones, qué sé yo, como por ejemplo el Consejo de Participación, que todavía le quedan 3 años más. Entonces, y que va a nombrar fiscal. Al mismo tiempo, a mí me resulta un poco deprimente tener que volver a una nueva constituyente, una nueva constitución, y luego habrá otra y otra, no sé. Pero no hay más remedio. Es decir, yo tampoco he sido muy entusiasta. Enrique Ayala ha venido planteando esto ya desde hace meses, pero cada vez me doy cuenta que no hay otra forma. Es decir, es tan grande el tinglado que han montado que va a haber que hacer. Pero ¿cómo llegar a eso? No hay más remedio que llegar primero a las elecciones presidenciales. No se puede convocar, estando todavía Correa en el poder y teniendo ellos todos los poderes del Estado en sus manos, llegar ahora a una asamblea constituyente. Creo que tiene que ser a mediano plazo, es decir, 4 o 6 años para llegar a una asamblea constituyente en que se pueda recoger la voluntad popular y hacerlo de una manera sin dar un golpe de Estado, porque esa sería la otra, ¿no es cierto? Un golpe de Estado que rompa la Constitución, aunque esta ha sido rota tantas veces ahora, pero recuerden cómo fue hecho Montecristi. En el fondo fue un golpe de Estado, ¿no es cierto? Cuando mandaron a la casa a los diputados que habían sido elegidos por el pueblo a pocos meses antes. Yo, al respecto de las enmiendas, de la constituyente, yo también era bastante reacia en un principio, ¿no? Sobre todo por el tema práctico. Y al haber vivido una constituyente tan de cerca como la viví en la de Montecristi, me parecía que por un tema práctico era difícil de lograrlo. Después de las enmiendas de ayer, de lo que sucedió ayer, ya es otra constitución, pues ya no es lo mismo. Entonces yo me pongo a pensar y digo, yo creo que no va a haber remedio. Es decir, el volverle a la institucionalidad y volver a la democracia tal cual como tiene que ser concebida y hecha, y no queda de otra que otra constitución, otra constituyente, pero yo pienso que para eso primero tienen que generarse ciertas condiciones. Y yo creo que en la mente de los ecuatorianos debería estar, primero lleguemos a las elecciones y a los partidos políticos, obviamente en la mente de los partidos políticos, porque cualquiera que llegue, vamos a suponer, sobre la idea de que no va a ser el presidente actual, sino cualquiera, Pepito, Juanito, el que sea, no va a poder tampoco, ni bien ingresar a un proceso de constituyente. Le va a tocar por el país que queda, que está heredando, no le va a tocar de otra que tratar de gobernar casi en un proceso de transición. Un síndico de quiebra le han mencionado. Un proceso de transición. Y tal vez llegar a un referéndum que permita ir abriendo caminos para la... Y yo ya vengo repitiendo esto desde hace algunos meses atrás, por lo que estoy viendo, no solamente en un proceso de transición, en un proceso de transición en lo ejecutivo, es decir, en lo que ejecuta, y en un proceso con su visión, en un proceso de concertación. En donde tenga también una mesa, quizá al mismo tiempo, de concertación con los otros sectores políticos para poder sacar este país de donde queda, porque de lo contrario va a ser imposible. Y ahí sí, en un mediano plazo, coincido con Gonzalo, plantearse una constituyente, pero una constituyente de otra forma también, es decir, una constituyente que sea un proceso serio, no un proceso político de tarima como fue el anterior, porque eso sí fue, y eso que hay que ser honesto al criticar. El proceso anterior fue un proceso de tarima en donde se dijo que hubo participación ciudadana plena. Yo estuve allí, entraban 80,000 personas afuera que querían, de todos los movimientos políticos, querían participar, y después inclusive al final de las
de la Constitución que se aprobó, hubieron temas que no estaban y no fueron discutidos. Ahí ya se inauguró el estilo de gobernanza que se ha venido utilizando hasta ahora. Autoritarismo total, engaño y lo de Tarima unido con una manipulación de la comunicación pública. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que la gente le tiene harta a la gente, ¿no? Este tema de comunicación me parece que es un tema que deberíamos tratar en el siguiente segmento, ¿no es cierto? Porque aprovechando que está Gonzalo, que ha sido tan vinculado al tema, como periodista, tan vinculado al tema de la... ¿Cómo va a ser el futuro de la comunicación? Yo supongo que deberíamos hablar solamente de este año que queda, ¿no? Porque capaz más adelante ya es muy difícil saber, pero... ¿Cómo quedamos los periodistas? ¿Cómo queda en general la comunicación en un periodo crítico? Se viene una crisis, habrá mucha información económica que habrá que ventilar, que no sé si se podrá dar, pero eso lo evacuaremos en el siguiente segmento. Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53.10. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. La gente estaba preocupada por el hecho de que Correa se perenice en el poder, se quede en el poder para siempre, y entonces se planteó esta transitoria con el objeto de calmar los ánimos, de que las enmiendas pasen sin mayor problema. En febrero de 2014 se evidenció, se mostró que ya el presidente Rafael Correa no podía endosar su voto a quien sea que designe como candidatos a nivel nacional. Entonces, ahí por primera vez Alianza País ve su liderazgo, su principal apelación a la legitimidad, que era ganamos en las urnas, siempre ganamos las elecciones, siempre somos más, etcétera, etcétera. Por primera vez ve ese fundamento de su legitimidad amenazado. Y lo atropellado que ha sido el proceso cuando Alianza País prepara a toda su fuerza de choque paralelamente de los asambleístas, los alternos. Por si alguno se echaba para atrás o cambiaba de manera de pensar, pues había quien lo reemplace y no le falle el voto. Esta duda que existe sobre el futuro electoral de Correa paraliza a la oposición. ¿Y a qué me refiero? Porque hay algunos actores en la oposición que estarían dispuestos a ser candidatos si Correa no se lanza. Entramos a este último segmento de las remiendas, estos paneles en los cuales reflexionamos sobre la coyuntura y el futuro también. Estamos con Rudy Hidalgo y Gonzalo Ortiz. Y la pregunta que habíamos dejado planteada es cómo queda, que Martín dejó planteada, es cómo queda la comunicación como un servicio público. Tal vez un gobierno que está prácticamente de retirada, no tenga la fuerza suficiente, fuerza política para imponer algunas de estas enmiendas. Otros piensan que no, que el daño que se ha hecho al periodismo ecuatoriano es prácticamente, no irreversible, pero sí queda muy mal herido respecto a cómo se ha ido construyendo una autocensura, básicamente. Esta relación con el poder también, que es absolutamente nefasta y que nos deja como un camino de incertidumbres. Gonzalo. Sí, hay que decir que ya existía esta norma en la malhadada Ley de Comunicación,
esta norma de que es un servicio público, y ahora lo que se hizo es elevarle al rango constitucional, es decir, a lo más alto de la ley. Eso quiere decir que la comunicación es un servicio público que presta el Estado y que puede prestarlo a través de los particulares o de sus propios medios, ¿no? Y lo cual querría decir que, en efecto, igual que las ondas de la radio, las de la televisión, también la prensa escrita, la virtual quizá, tendría que ser concesionada por el Estado para que pueda ejercerse, ¿no? Es realmente, estamos llegando a un extremo inconcebible de control y de represión, ¿no? Sin embargo, ya que ha estado vigente esta norma, el periodismo ha podido encontrar unos recovecos para poder salir, especialmente a través justamente de los medios virtuales, algunos de los medios impresos todavía, con independencia. Y francamente, y aquí apelo a lo que decía Ruth, también hay una conciencia del pueblo respecto de la libertad, respecto de lo que queremos. Correa es el gobernante que más tiempo seguido ha estado en el poder, pero bueno, ya se va, y entonces no va a estar sino 10 años, y ese va a ser el máximo en la historia. Los ecuatorianos no hemos tenido esas dictaduras como las venezolanas, ¿no? Un dictador 38 años en el poder. No, jamás. Eso ha sido imposible en el Ecuador. Y creo que de ahí nace este hartazgo que hay, ¿no? No estamos acostumbrados a sátrapas y a dinastías que se queden allí. Por eso tampoco veo que sea tan fácil dejar a un delfín, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. La comunicación, tenemos que seguir luchando en los espacios que tengamos, donde haya. Nos cerraron el diario hoy y me acogió Plan B, y ahí estoy diciendo lo que puedo cada semana. Y mientras tanto, en el otro espacio en el que estoy, la revista Gestión, obviamente tenemos que cuidarnos mucho porque hay la cosa del terrorismo económico, por ejemplo, y entonces, pero no hay información. Es un país en que no hay datos, no podemos saber algunas de las cosas que suceden. Una de las cosas que el Fondo Monetario Internacional recalcaba en el informe de este año sobre el gobierno es la necesidad de contar con datos públicos sobre lo que acontece, ¿no? La deuda externa misma, lo fiscal, no sabemos exactamente lo que sucede y se están ocultando cosas, y es necesario que eso se abra, ¿no? Ojalá este año que se viene, los deseos de año nuevo, podamos tener algo de información, información, y que ese espíritu represivo, ese espíritu autoritario se vaya diluyendo ante ya lo que tú dices, la falta de poder político frente a la realidad. Sí, a mí me angustia mucho en el tema de la comunicación lo que dice Gonzalo, ¿no es cierto? Hay una falta de información, se nos acerca una crisis económica. Creo que esa carencia de información va a hacer que la sociedad tenga pocas herramientas para tomar decisiones, para saber lo que pasa, pero también yo creo que va a haber una intención del Estado de impedir que circule cualquier información. Entonces me parece que también esto de la mal llamada enmienda, porque realmente es una reforma sobre la comunicación, lo que tiende, a mí me parece que el objetivo está en el Internet, redes sociales, que es por donde se ha estado moviendo gran parte de la información. Me parece que el gobierno ha entendido esto desde hace algún tiempo y por eso le ha dado tanta importancia al tema de las redes. Ellos tienen toda una infraestructura. Sin embargo, la batalla en redes la han ido perdiendo, a pesar de todo lo que han invertido, y necesitan de alguna forma ver los mecanismos de cerrar las llaves, ¿no? Pero eso nos lleva a un tema que también plantea Gonzalo y que Ruth nos puede ayudar más a esclarecer. A la final, todo esto del papel de la prensa en una sociedad, etcétera, se termina en el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Un gobierno que ha sido opaco, que sigue siendo opaco y a partir de esa opacidad ha medrado de esa opacidad, ¿no es cierto? Pero aquí es un problema de sobrevivencia de la sociedad. Es decir, a ver, el próximo año es un año de crisis, es complicado. Tú, Martín, pones el punto exacto en decir, oye, si yo no me entero de ciertas cosas que están pasando, que van a pasar, puedo quebrar.
puedo quebrar mi negocio, puedo quebrar o puedo perder mi empleo, o puedo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tenemos que reaccionar. En ese punto, a mí me gusta cuando hablo de la comunicación, yo tengo otro cariz de análisis. Y a mí me gusta enfrentar ese análisis no desde el tema del periodismo, porque yo creo que a la luz del discurso político se ha cometido un error muy grande. Y se ha pensado que el tema de la comunicación es un tema que le interesa solamente al periodista, o es un tema que le interesa solamente al canal de televisión o quizá a la radio. Y realmente no es así, y es un error. Y yo sí quisiera dirigirme a los ciudadanos y ciudadanas que me escuchan el día de hoy. No es así. El tema de la comunicación tiene que ver con un derecho humano del ser humano que se llama acceso a la información pública. Por eso tenemos inclusive la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública, porque el ciudadano de a pie no necesita, no el periodista, ni el dueño del canal, ni el dueño de una radio, es el que necesita conocer por un tema de transparencia y rendición de cuentas de por quién votó, qué es lo que están haciendo con su plata, qué están haciendo con la gestión fiscal, qué están haciendo con su país, porque el país, ¿acaso que el país ha sido del dueño, al dueño del país se convierte en la persona que llega a ser presidente? Nosotros no hemos perdido esa autoría y no podemos perder esa pertenencia, este país es nuestro. Entonces, volviendo a lo que tú me decías, por supuesto que tiene que ver con un nivel de transparencia. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo un ama de casa? Ni siquiera a mí no me gusta hablar ni de los empresarios. Hablemos de una ama de casa, una familia normal, común y corriente, que no pueda enterarse que mañana pasado va a venir una debacle que le va a significar encarecimiento de productos para llevar a la mesa de sus hijos, el encarecimiento de las pensiones, cómo va a poder comprar uniformes. A la gente hay que hablarle ese nivel. La gente necesita, todos necesitamos saber qué pasa con mi país y con esta ley. Ya con la ley de comunicación lo que dice Gonzalo es correcto, no es que no había, ya estaba, pero el nivel al cual se le coloca ahora, el nivel supremo de la Constitución política, va a significar que simplemente si viene una debacle económica, nadie se va a enterar y nos vamos a despertar con un país quebrado de veras, en donde ni siquiera el oficinista, la secretaria, la ama de casa va a poder salir. Y yo creo que este es un error enorme y que va directamente ligado con el tema de la transparencia. Por eso es necesario tener transparencia. Los estados necesitan ser transparentes, contar las cosas. Y un estado que hace bien las cosas, yo quiero decir algo, el que camina a la luz no tiene que tener miedo en la sombra. Entonces, si las cosas se hacen bien y transparentemente, no deberían tener miedo que la gente conozca, porque quizá, si es que se sabe las cosas así, hasta podrían tener hasta la adhesión del pueblo, colaborando para salir a un país de crisis. Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo generas? Entonces, nuevamente el llamado, ¿no? El tema de la ley de comunicación y el tema de la comunicación no es un tema de periodistas, es un tema de todos, de interés de ciudadanos y ciudadanas. Ahí, Gonzalo, yo creo que con lo de las 3 enmiendas y los discursos que se dieron en la Asamblea el día jueves, me dio la sensación de que persiste y se insiste en este discurso polarizador de enemigo contra amigo, ¿no es cierto? De un Estado a la defensiva, un gobierno a la defensiva que está acosado por estos enemigos supranacionales y nacionales y golpistas, etcétera, etcétera. Eso es grave en un momento crucial económico para el Ecuador. ¿Cómo romper este cerco? ¿Cómo romper esta situación de polarización? ¿Cómo ves tú como un periodista ya maduro de algún tiempo en crisis? Casi que esta memoria de periodistas ya que son grandes y tienen su experiencia, es que han pasado por muchas crisis, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Gracias por lo de gran periodista. No, en efecto, yo tengo 46 años de experiencia periodística. Yo empecé muy joven, cuando era estudiante de la Católica, en el diario El Tiempo. Y la de crisis que nos ha tocado vivir. Pero el Ecuador de hoy es un Ecuador muy distinto, ¿no? Del de que cuando yo comencé el periodismo ha triplicado su población, cuatriplicado su población. Es un país mucho más complejo, es un país mucho más urbano. Yo empecé hace 47 años en un país rural, básicamente rural. Ahora es un país urbano, es un país con una dinámica distinta de su economía.
Y es un país mucho más complicado, mucho más complejo, pero es un país más moderno. Este tema de las redes, por ejemplo, el Ecuador es uno de los países más altos en América Latina en porcentaje, en el uso, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, de estas redes sociales, y eso le hace tener una dinámica completamente diferente, ¿no? Puede servir para el chismorreo, hay gente que cuenta su vida desde que se levanta, ya me lavé los dientes, ya me fui a tal parte. Pero también hay lo otro, ¿no? Hay contenidos más de fondo. Hay obviamente toda la cosa de la burla y demás, pero los jóvenes, la gente más joven, tiene que estar muy preocupada. Tiene que estar muy preocupada de lo que está pasando, por ejemplo, con su seguridad social. Walter Spurrier decía en un artículo, pobres cincuentañeros, pero cuarentañeros y treintañeros también tienen que preocuparse de eso, de su futuro. Y del futuro del país, del de ahora, porque están perdiendo trabajo. Esa gente joven que no va a poder conseguir trabajo. Por eso ha crecido. La población económicamente activa es aquella que está o trabajando o está buscando trabajo. Y esa ha crecido porque mucha gente que antes estaba solo estudiando, está buscando trabajo porque ya no hay los ingresos de una familia que le permitan estudiar. Entonces, esta crisis se va a ahondar, va a ser un año tremendo. A pesar de todos los buenos deseos de año nuevo, el 2017 va a ser un año tremendo para la gente. Y entonces allí es que puede surgir la necesidad del cambio, de la unidad, y eso es lo que ve Correa, por eso se va, porque sabe que no va a poder... Gonzalo, ¿tú crees que esta crisis va a producir un escenario donde puede aparecer una figura política que no la estamos teniendo en cuenta, que de repente... Sí, yo por eso creo que no me preocupa tanto cuando dicen, incluso ahora del gobierno, ¿no?, que dice que hay una oposición fragmentada, que es una oposición mediocre. Yo creo que va a surgir. Y ambiciosa. Y que es ambicioso y todo lo demás, ¿no? Como que ellos no lo fueran, como que justamente la mediocridad no estuviera en la esencia del actual gobierno, ¿no? Y va a surgir. Yo creo que en el Ecuador ha habido esas transiciones y yo creo que va a surgir, va a ser alguien mucho más joven de lo que pensamos, que puede aglutinar en el futuro, ¿no? Ojalá sea así. Ese es un punto central, porque yo creo que finalmente el debate tiene que superar este hecho, si sigue Correa, si se traiciona la transitoria, si se va porque no tiene más remedio, porque es de un desprendido. Es decir, ¿cuál es el país? No del futuro, sino de lo inmediato este momento. O sea, cómo tú hablas de la unidad, de la política, de un llamado a la sociedad civil, pero cómo enfrentar un proceso complejo. No somos agoreros del futuro, digamos, no tenemos esa capacidad, pero sí está claro que va a ser difícil para todos. ¿Cómo tú crees que es? Mire, ¿Qué le dirías a una persona como tu hijo o tu hermana o cualquier otra persona para el 2016? Yo pienso que yo soy un poco más positiva con respecto al tema de la unidad, déjame decirte. Yo creo que se están dando y se están permeando las condiciones políticas, sociales, para que en un futuro no inmediato, pero mediano plazo, en los próximos meses del próximo año, pueda surgir una figura que de alguna manera venga del espacio político y que aglutine el deseo de todos. ¿Por qué? Pero ese no era Rafael Correa en el 2006. Porque yo creo... Me suena. Pero sí, o sea, claro, obviamente si nos trasladamos hace 10 años atrás, podría ser seguimos buscando una figura. Bueno, pero quizá el proceso de construcción de democracia del Ecuador sea eso, y si tenemos que volver a hacer un tema de sí, no hay que tenerle miedo a esos procesos. Sí, yo sí creo que podría venir una persona, podría darse, es decir, se está dando, pienso yo, el espacio y permeando la situación para que se dé eso. Yo pienso que los partidos políticos han madurado, más allá de las críticas de la partidocracia y tal. Yo sí veo un espacio de madurez en los movimientos políticos. Yo creo que hay espacios en los cuales ellos ya se están sentando y están hablando en colectivo. Personas que antes nunca se sentaban, nunca se habían sentado, ahora están llegando a sentarse y ya están trabajando meses atrás por otros temas que no necesariamente son los electorales y que ya dan señales de un paso adelante en ciertas cosas, y que yo creo que el momento preciso no les va a tocar otra cosa que volverse a regresar a ver con aquellos que ya estuvieron sentados hace 5 meses o 6 meses atrás. De manera que puede darse.
No te niego que no es un tema fácil, yo creo que es un tema complejo, porque va a demandar una parte de madurez política, generosidad, pero sobre todo un objetivo común. Pero yo creo que el país está cayéndose prácticamente en pedazos y ha llegado a tal situación, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista personal, no institucional, eso es importante decirlo, que ya la reestructuración del Ecuador va a ser un objetivo común, y ahí tienes el objetivo común. Lo que pasaba antes era que no había objetivo común porque unos querían una cosa, otros querían otra, todavía habían como resquicios de por ahí otra cosa, ya no. ¿Cuál debería ser el objetivo? Reestructuración de la patria, el salvar a la patria, el salvar al Ecuador nuevamente. Entonces ese ya es un objetivo que podría venir desde una visión de derecha, de una de izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, centro, lo que sea. Todos van a querer este momento y están empezando ya a querer lo mismo, el salvarle al Ecuador y pararle al Ecuador el país que queda. Y es curioso lo que tú dijiste que era Rafael Correa, porque esa era la esperanza justamente, ¿no?, de él. Y la palabra patria que ha usado Ruth no es una palabra del correísmo, por favor. Es una palabra que el primero que usó fue Eugenio Espejo. No es propiedad privada de Alianza País la palabra patria. Y eso es lo que tenemos que pensar, que hay que de alguna manera rescatar, arrebatarles aquellos principios en que nos han fallado. Ha sido un fraude gigantesco el correísmo, ¿no? Un fraude gigantesco. De decir avanzamos patria y de rescatar a la patria, resulta que le han hecho retroceder. Le han hecho retroceder en algunas cosas 50 años o 100 años. Toda la represión, toda la cosa del Código Integral Penal es un retroceso brutal del avance de los derechos humanos que había tenido este país. Y lo que hablamos de la ley de comunicación, el ponerle a las Fuerzas Armadas como auxiliares de los chapitas, todo lo que significa dejar de controlar la gestión a través de la Contraloría, que por cierto no es para ahora, sino para el futuro, pues la Contraloría tiene que cumplir ese papel, y todas las otras remiendas que han metido, ¿no? Es francamente el momento de pensar que esa patria que fue arrebatada por este conjunto de personas que al comienzo tenían buena fe, incluso que venían de los movimientos más puros, de las organizaciones no gubernamentales más auténticas, y sin embargo se pasaron de lado, y hemos visto con dolor cómo se han convertido en un rebaño, en unos lacayos del gobierno. En ese sentido me pareció tan interesante el hecho de que Bustamante se haya salido, ¿no? Que no haya votado. Al fin creo que le llegó algo al corazón, ¿no? Tampoco creemos en su sinceridad. Sí, bueno. Creo que Juan Carlos, pero se nos está acabando ya el tiempo. Se ha terminado esto, pero la patria continúa, como diríamos. Cosas todavía, ¿no? Sí, yo la verdad, después de este panel, después de un panel anterior que tuvimos, me voy más tranquilo, más optimista. Creo que estas llamadas enmiendas que son reformas, me da la impresión, quedo con la sensación de que no van a poder ser sostenidas en el tiempo, que esto va a cambiar, que estos son unas últimas... Como un simulacro de una retirada, así me parece a mí. No sé. Y pues no nos queda más que agradecer a Ruth, a Gonzalo. Ha sido una conversación muy interesante y esperemos a ver qué pasa. Sí. Muy bien. Así es.